En este tutorial vamos a reconocer la interfaz inicial de SoundForge. Acá arriba podemos ver los diversos menús que forman parte del programa y nos permiten realizar distintas acciones. Debajo de esa lista de menú vamos a encontrar la barra de acciones básicas, donde algunos de los iconos son muy similares a los que tenemos en otros programas, por ejemplo el de archivo nuevo, la carpetita que nos permite abrir un archivo existente, la opción para guardar y guardar como, y estos botones que se utilizan mucho que son en los que nos permiten hacer undo o deshacer y rehacer. Debajo de esta barra de acciones básicas vamos a encontrar la barra de transporte que nos va a permitir desplazarnos a lo largo de un archivo. Para reconocer esta barra de transporte vamos a abrir un archivo existente, en este caso lo voy a hacer desde File, Open, sería lo mismo ir al botón que está en la barra de acciones básicas, y voy a abrir un archivo que tengo acá guardado. Si yo ahora me posiciono sobre este archivo, como tengo tildado la opción de autoplay, va a reproducirse automáticamente. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Si yo no tuviese tildada la opción de autoplay, para poder escucharlo tendría que apretar el botón de play. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Una vez que definí que este es el archivo que voy a abrir, hago Open y se me abre automáticamente el archivo. Vamos a empezar a reconocer la barra de transporte. Acá tenemos los botones que nos permiten reproducir nuestra locución en este caso. El primero es el que nos va a permitir reproducirla desde el comienzo. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. El cuadrado nos permite detenerla. Este otro botón de play me va a permitir reproducir el archivo desde donde tengo ubicado el cursor. Por ejemplo, si lo tengo en esta parte de la locución y yo pongo play, hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Reproduce desde esa instancia. También tenemos la opción de poner pausa en lugar de stop. La diferencia es que el stop vuelve a poner el cursor en el lugar donde estaba inicialmente antes de la reproducción, mientras que la pausa lo va a justamente pausar y a detener en el instante en el cual presione pausa. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Si yo vuelvo a reproducir desde play, va a iniciar la reproducción desde ese mismo lugar. Pinochet. Las mismas manos que dentro de poco, hoy, mañana. Otra de las acciones que podemos realizar a partir de esta barra de transporte es llevar el cursor al comienzo del archivo o llevarlo al final. En la parte inferior de la ventana del SoundForge se reproducen algunos de los botones que forman parte de esta barra de transporte. En este caso el que lleva el cursor al comienzo, el que lo lleva al final, el stop y el play. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Otra de las herramientas que vamos a reconocer en este primer tutorial es el zoom. El zoom me permite agrandar la vista de mi archivo o achicarla. El zoom es muy útil durante el proceso de edición porque nos va a permitir trabajar con mucha más precisión, sobre todo cuando estamos cortando o editando locuciones y música. Vamos a tener dos opciones de zoom. Una que me va a agrandar la vista en la línea de tiempo, es decir, el zoom horizontal, y otra que me lo va a permitir agrandar en la línea vertical, que es el eje de amplitud. Acá debajo, en este borde inferior, yo voy a tener el zoom en horizontal. Si yo aprieto el más, la vista se agranda y puedo ver con más detalle la forma de la onda, mientras que si aprieto el menos, la vista se achica nuevamente. En cambio, en este vértice tengo el zoom en el sentido vertical. Lo puedo agrandar o lo puedo achicar. También tengo la opción de controlar el zoom desde los atajos de teclado o del mouse. La flechita para arriba me va a permitir agrandar el zoom en el sentido horizontal, es decir, en la línea de tiempo, mientras que la flechita para abajo lo va a achicar nuevamente. Con la tecla Shift presionada, aprieto la tecla hacia arriba y agrando la vista de zoom en el sentido vertical, y manteniendo la tecla de Shift apretada, con la flecha hacia abajo la vuelvo a achicar. Una herramienta importante que tengo en la interfaz inicial es el búmetro. El búmetro es el medidor de nivel que me va a permitir
visualizar cuál es el volumen que tiene mi archivo o mi grabación. Si yo reproduzco, el búmetro se va a mover en relación al volumen que tenga el fragmento que estoy escuchando. Que reciben todos los reos del mundo. La escena ya la veo, la conjeturo. Por último, vamos a ver cómo realizar una selección en el SoundForge. Este proceso es igual a cómo se hace en el Word, por ejemplo. Me posiciono con el cursor en el lugar donde quiero realizar mi selección. En este caso me va a convenir trabajar con el zoom más grande para poder hacer la selección con mayor definición. Voy a agrandar el zoom con la flecha para arriba del teclado. Y voy a seleccionar solo un fragmento. Para ello, me paro con el cursor en el lugar donde inicio esa selección y manteniendo el botón izquierdo del mouse apretado, pinto la parte que me interesa seleccionar. Si yo ahora aprieto play, voy a escuchar solo ese fragmento. Hace muchos años que pienso en las manos de Pinochet. Acá abajo podemos ver alguna información adicional respecto a nuestro archivo abierto. En primer lugar, en la parte inferior podemos ver las características de este archivo, es decir, la frecuencia de muestreo, la resolución o cuantización en bits y si el archivo es monoestéreo. También nos permite saber su duración total y cuánto pesa este archivo. En estos relojes que tenemos acá arriba vamos a poder ver el momento en el que se inicia la selección, el instante en el que se detiene esa selección y la duración total de la parte seleccionada.